Vamos a determinar si el conjunto S es un subespacio vectorial del espacio vectorial en R3, cerrado para la suma y para el producto de un escalar por un vector, con cuerpos no reales. El subespacio S en cuestión son los x, y y z pertenecientes a R3, tal que z sea igual a x más y. Esto significa que la tercera componente es igual a la suma de la primera y la segunda componente. Para asegurarnos que el subespacio vectorial S sea efectivamente un subespacio del espacio vectorial mencionado, debemos verificar que se cumplan estas cuatro condiciones. A continuación, vamos a probar si el subespacio S es o no un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Para eso probamos las cuatro condiciones. La primera era que S sea distinto de vacío. Esto significa que si nosotros probamos que existe un vector que pertenezca a este subespacio, podemos asegurarnos que sea diferente de vacío entonces. Para esto nos basamos en la condición del subespacio, que nos decía que la tercera componente es igual a la suma de las dos primeras. Por lo tanto, si decimos que x es igual a 1 y y igual a 1, z será 2, la suma de la primera y la segunda componente. Podemos probar simplemente para los valores de ceros. Si decimos que x es igual a 0, y igual a 0, entonces z será la suma de las dos primeras componentes, por lo tanto será 0. Por lo tanto, existe al menos un vector que pertenezca al subespacio S. La otra condición es que S esté incluido dentro del espacio vectorial. A esta condición no la debemos probar. Solo debemos aclarar que la damos por válida por definición del conjunto S. La tercera condición nos decía que para todo vector U y B, por ejemplo, que pertenezcan al subespacio S, la suma de estos dos vectores también debe pertenecer. Para esto armamos dos vectores genéricos, U y B. Y lo definimos a partir de la condición del subespacio. ¿Qué es lo que nos decía la condición? Que la tercera componente tiene que ser igual a la suma de las dos primeras. Por lo tanto, armamos el vector x como primera componente, y como segunda componente, y la tercera componente será x más y. Y el vector b lo armamos de igual forma, pero para distinguirlo del vector u, podemos decir que x será x', la segunda componente y', y la tercera componente será la suma de las dos primeras, sería x más y'. Ahora debemos realizar la suma de estos dos vectores, de u más b. Ahora debemos sumar dos vectores de tres componentes. Sumamos componente con componente. Tenemos x más x' en la primera componente, segunda componente tendremos y más y', y la tercera tenemos x más x' más y más y'. Y ahora verificamos la tercera componente si corresponde ser la suma de las dos primeras. Por lo tanto, la tercera condición es válida. Ahora probamos la cuarta y última condición, que nos indicaba que para todo vector perteneciente al subespacio y para todo escalar, en este caso nos llamamos alfa, que pertenece al cuerpo del espacio vectorial, que en este caso son los reales, el producto del escalar por el vector también debe pertenecer al subespacio. Para eso multiplicamos entonces el escalar por el vector u. El vector u ya lo hemos definido anteriormente, que era x, y x más y como tercera componente. Entonces realizo el producto de un escalar por un vector. Multiplico el escalar por cada uno de los componentes del vector y voy a obtener alfa por x, alfa por y alfa por x más y. Y ahora me pregunto, ¿la tercera componente es igual a la suma de las dos primeras? Y si sacamos factor común alfa, sí vamos a obtener esta suma. Por lo tanto, se cumplen las cuatro condiciones. Por lo tanto, podemos asegurar que el subespacio S es un subespacio vectorial de B.